tardes con todos los presentes. La Universidad de la SUAY, junto a su Escuela y Cátedra Permanente de Antropología, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Mirar hacia adentro, reflexiones y relatos sobre el trabajo del campo de la antropología. Evento que se enmarca dentro del ciclo de conferencias Antropologías de hoy y del mañana, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible. En esta tarde saludamos la presencia de Francisco Salgado Arteaga, rector de la Universidad de la SUAY, Genoveva Malotoral, vicerrectora académica, Gabriela El Puri, coordinadora de la Escuela de Antropología y comentarista de la obra, Alejandro Vázquez Estrada, autor del libro. Hacemos extensivo este saludo a autoridades, decanos, profesores, estudiantes y miembros de nuestra comunidad universitaria. Amigos del autor, público presente. Las actividades desarrolladas en estos días son parte de los procesos de cooperación emprendidos entre la Universidad de la SUAY y la Universidad Autónoma de Querétaro, y que se enmarcan en el cumplimiento de los ODS, concretamente los objetivos 4, educación de calidad, y 11, ciudades y comunidades sostenibles. Para empezar, damos la palabra a Francisco Salgado Arteaga, rector de la Universidad de la SUAY, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar presentes. Un saludo muy cordial para nuestra señora vicerrectora, los decanos, las autoridades que nos acompañan, profesoras, profesores, queridos y queridas jóvenes que están presentes con nosotros en este acto. Un saludo muy especial para el profesor Alejandro Vázquez, el autor del libro, y también para la profesora Gabriela El Puri, la directora de la carrera de Antropología, que nos tiene este regalo para hablar de ese libro tan lindo de Maus, de ese regalo del don, este regalo que nos ha dado durante esta semana con la presencia de Alejandro, a quien agradezco mucho, porque realmente es un don el que uno puede darse a sí mismo. No se trata de dar un bien material, sino de darse uno mismo hacia los otros, que es la esencia de cómo ha avanzado la ciencia a lo largo del mundo. Porque un tema clave que no se estudia y sin embargo es muy importante en la universidad es cómo nosotros practicamos la reciprocidad entre nosotros. Ya no se trata únicamente de los pueblos originarios, sino en los lugares en donde estemos, en la universidad, en los grupos científicos y todo. Se puede hablar de muchas otras cosas, pero uno deja de lado tal vez lo más importante, que es la reciprocidad. La posibilidad de darse de manera tal que provoca todas las nuevas posibilidades que de otro modo no se dieran. Por eso yo quiero felicitar a Gabriela El Puri por haber organizado esto y agradecer muchísimo a Alejandro Vázquez por haber estado con nosotros pensando en venir acá, porque esto no toma un momento a otro, sino se viene acariciando la posibilidad de compartir, de darse como él se ha dado en estos días y hoy también, a través de la presentación de este libro, que todos ustedes van a tener un separador para que puedan llegar a la versión digital que está a través del portal de la Universidad Autónoma de Querétaro, para que todos lo puedan tener. Nosotros hicimos, como le decía Alejandro hace un momento, medio en broma, medio en serio, hicimos una edición 1.5, esta no es la portada original del libro, pero bueno, le gustó a Alejandro. De todas maneras, es una portada que le hicimos aquí con mucho cariño, porque queríamos tener también, como hacemos en las presentaciones de la universidad, un libro físico, porque tenemos que valorar muchísimo el tema de hacer las cosas en persona, de la cultura de lo real, que es justamente lo que busca la etnografía. El no buscar lo que se dice o lo
las personas dicen que hacen, que es la cultura ideal, sino la cultura real, la que se descubre desde la etnografía, que uno puede estar presente para entender los significados propios que tiene la comunidad, que tiene el grupo, que tiene la sociedad a la que estoy analizando. A mí me impresionó siempre unas dos palabras que creo que ayudan a comprender claramente lo que busca el trabajo de campo de la etnografía, que son las palabras étic y émic, de fonétic y fonémic. Ahora los chicos ya no necesitan estas cuestiones que nosotros antes teníamos que hacerlas. Para aprender un idioma extranjero teníamos que tener unos símbolos fonéticos para saber cómo los vamos a pronunciar. Entonces, a través de los símbolos fonéticos, nosotros, por ejemplo, sabíamos que la TH en inglés se pronuncia como una Z de los españoles. De esa manera podemos decir think, porque si no diríamos sink, y en vez de pensar nos hundimos. Entonces, el sentido de poder pronunciar es muy importante, pero eso es lo que nosotros podemos hacer desde afuera. El significado de lo que las palabras que suenan de esa manera tiene para una comunidad puede ser completamente distinto del que nosotros interpretemos. Una palabra tan común para nosotros como el fútbol, que se pronuncia fútbol, está en inglés, se pronuncia fútbol. Si estamos en Estados Unidos significa una cosa completamente distinta de la que nosotros nos imaginamos. Cuando yo estaba en Berkeley, la profesora que daba la clase de estadística decía, si ustedes quieren hacer un ajuste, tienen que tener la distribución de los datos, la forma, the shape of a football. Pero se refería a una forma ovoide, no a una forma circular como sería la pelota de fútbol. Entonces, la palabra suena lo mismo, pero significa completamente distinto. Entonces, esa visión del significado, lo fonémico, no, lo émic, es lo que busca la etnografía. No mi propia visión, sino la visión del grupo. Y esto es necesario en todos los ámbitos. Por eso digo, en la universidad nosotros tenemos que investigar más sobre nosotros mismos. ¿Cómo realmente hacemos las cosas? Para poder potenciarlas y dar la posibilidad de que las personas puedan crecer y puedan florecer. Yo creo que esto es justamente para mí el significado fundamental de lo que propone Alejandro Vázquez en este libro. Aquí mismo, en algunos de los momentos cuando habla de los seminarios, los encuentros, los simposios internacionales, hace como una etnografía de los grupos cuando se reúnen, ¿no? Y claro, ahí no está solamente los momentos del congreso, en los discursos o en las ponencias, sino mucho de lo que se hace en los pasillos, de las cervezas que se comparten, de los chistes que se hacen, de los rituales que se practican. Y eso es importante para comprender que de esta forma nosotros podemos entendernos, grupos que trabajamos en disciplinas distintas o que trabajamos sobre áreas conexas, sin embargo no tenemos los mismos significados. Cuando podemos participar juntos, aprendemos uno del otro y tenemos esta posibilidad del diálogo de los diversos. Porque entonces, sabiendo el significado propio que los grupos dan, que las comunidades dan, podemos comprender mejor, y comprendiendo mejor podemos transformar la sociedad. Esto que nosotros lo ponemos en nuestro lema, primero, cuidar el mundo. ¿Cómo podemos cuidarlo? Justamente comprendiendo. ¿Y cómo podemos transformarlo? Sobre todo para pensar que quienes están en situación de vulnerabilidad puedan tener mejores días para ellos y el futuro. Entonces, este libro para mí es muy interesante porque nos provoca también esta reflexión. Y como digo, celebramos aquí en la universidad el que ahora en este semestre hayamos abierto la carrera de antropología. Y ojalá que nos sirva para que en la propia universidad nosotros podamos comprender los distintos significados
de lo que las propias comunidades tienen para sí mismas. Yo creo que eso nos permite alejarnos de la situación tan difícil que vivimos, poner un paréntesis en ese desconsuelo, en esa devastación que vivimos, y podemos pensar en una forma distinta. Porque teniendo la comprensión del otro, de la otra, nosotros podemos acercarnos más y juntos cuidarnos y juntos poder transformar el mundo. Entonces, para mí esto es este regalo, este don que nos han hecho conjuntamente Gabriela, con la invitación de Alejandro, con su presencia aquí, y yo espero que todos la disfrutemos. En realidad, esto tiene que ser una esperanza para toda la universidad. No podemos comprender ya una universidad en nuestro tiempo sin la posibilidad de la antropología, que nos ayuda a estar en los zapatos de los otros, que nos ayuda a comprender a las comunidades, a las otras personas, y saber valorar también y celebrar esa diversidad. Gracias por estar presentes, gracias por participar con nosotros en esta tarde, y muchas gracias a ustedes por todo lo que nos inspiran con esta semana magnífica que sin duda va a quedar con nosotros como un compromiso para seguir trabajando con la mira puesta en una sociedad mejor a través de la comprensión de lo diverso y la celebración de la diversidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro señor rector. A continuación, Gabriela Eljuri, coordinadora de la Escuela de Antropología, se dirigirá a los presentes con una reflexión sobre la obra que hoy se presenta. Doctor Francisco Salgado, rector de la Universidad de la SUAY, doctora Genoveva Malo, vicerrectora académica, señores decanos de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes, estimado Alejandro, compañeros, profesores, estimados estudiantes y público que hoy nos acompaña. Un saludo especial a José Chalco, que nos ha apoyado para que podamos realizar este evento con muchísimo entusiasmo. Con el permiso de ustedes, yo quisiera empezar con un paréntesis. A inicios de este año, cuando todavía la carrera de antropología era un sueño, en este mismo espacio presentábamos un libro de Armando Bullolema y Fernando Garcés. Y en la noche, en la sobremesa, y así las autoridades presentes, Fernando, con extrañeza, comentaba que no es común tener a los rectores de las universidades en la presentación de este tipo de libros. Y hoy nuevamente estamos aquí y le tenemos a nuestro rector, situación que yo agradezco sobremanera porque es una muestra más, entre tantas otras, del apoyo que ha dado el señor rector a la carrera de antropología. Yo creo que su convicción, me atrevo a imaginar, nace de su visión profundamente humanista, pero también de su sensibilidad ligada a su formación en esta disciplina. Muchas gracias, señor rector. Cerrando este paréntesis, debo señalar que para mí es un honor presentar hoy una breve referencia al libro de Alejandro Vázquez Estrada. Conocí a Alejandro hace más de una década en debates sobre patrimonio inmaterial y paisajes culturales. Y uno de sus libros, que se titula Tácticas y estrategias para mirar en sociedades complejas, lo he usado en varios de mis cursos. Fue él uno de los primeros invitados, en épocas aún de pandemia, a la Cátedra Permanente de Antropología. En esos días hablábamos sobre la obra de Michel de Certeau, ese autor imprescindible para pensar la ciudad y pensar lo urbano. Este año hemos retomado el contacto a partir de la creación de la Escuela de Antropología, lo que permite abrir puentes de diálogo y de cooperación entre la Universidad de la SUAY y la Universidad Autónoma de Querétaro, proceso en el cual se enmarca este ciclo de conferencias al que le hemos denominado Antropologías del Hoy y del Mañana.
Si bien la obra que hoy presentamos no es la última de Alejandro, hemos creído que es pertinente y necesaria en el proceso que llevamos adelante con la naciente Escuela de Antropología. Mirar hacia adentro, reflexiones y relatos sobre el trabajo de campo en antropología, es sin lugar a dudas una obra que todo estudiante y todo profesional de la antropología debería leer. Y partimos del título de la obra, Mirar hacia adentro. Se trata de un esfuerzo sistemático que ha realizado Alejandro. Es una especie de autoetnografía de sus propios ejercicios etnográficos para comprender y reflexionar sobre la complejidad del trabajo de campo. A lo largo de 7 capítulos, Alejandro reflexiona sobre el viaje, la estación de campo, la llegada a la comunidad, los procesos de escritura y de lectura, y la pertinencia de la antropología en el mundo contemporáneo. Este recorrido lúdico, ilustrativo, pero a la vez crítico, se sostiene en 2 elementos fundamentales de su devenir antropólogo: su profundo conocimiento teórico y su amplia experiencia etnográfica. Teoría y praxis, elementos sustanciales de toda disciplina. Alejandro dialoga con la teoría antropológica a partir de sus propias postales o relatos, extraídos de sus vivencias en el trabajo de campo. Parecería que hace un recorrido en doble vía. Logra encarnar la teoría mediante el trabajo de campo y paralelamente, desde la etnografía, generar reflexión y teoría. Aunque Alejandro conversa con varios autores, regresa una y otra vez a Malinowski, figura fundamental de la antropología británica y pionero en la etnografía, con su trabajo en Nueva Guinea, que se plasma en esa obra célebre, Argonautas del Pacífico Occidental. Alejandro nos muestra que en el mirar hacia adentro, la propia disciplina, no existen blancos y negros, sino infinidad de matices. Que la justa conciencia del origen colonial y eurocéntrico de la antropología no debe llevarnos a la inerte postura de descartar la lectura de los autores clásicos, sino que al contrario debemos tener la capacidad de leerlos como hijos de su tiempo y desde el aporte que han realizado para el desarrollo de la antropología. Alejandro plantea que nuestro olvido muchas veces se convierte en estrategia, que por un lado nos lleva a no leer a los denominados clásicos por considerarlos colonialistas y eurocéntricos, o a los norteamericanos porque en sus territorios se expandió el capitalismo, pero también terminamos, a su juicio, olvidando leer a los antropólogos del sur global, de la antropología marxista, feminista y decolonial, por tacharla de militante. Alejandro escribe que ante la pregunta ¿qué leer? A los clásicos o a la vanguardia, su consejo es leerlo todo, elevando la astucia y el olfato. Luego añade que, abro comillas, entre lo nuevo y lo viejo, el único puente que existe es uno mismo. Afirma que leer a los clásicos permite observar la línea de tiempo y la propia genealogía de la disciplina. Indica que la vanguardia es siempre inseparable de la tradición, que en antropología se precisa talento para recorrer caminos ya transitados y, en sus propias palabras, encontrar en las huellas las posibilidades para la novedad. Respecto a la eterna discusión sobre el origen colonial de la antropología, anota algo interesante, entre comillas. Él dice: me gusta provocar a los que dicen que la antropología es hija del colonialismo, con la épica frase y madre del etnodesarrollo y de la decolonialidad. Con ello, Alejandro asume una mirada histórica de la disciplina, situando a cada autor en sus contextos espaciales y temporales, y anhelando, como él mismo lo señala, seguir encontrando en la etnografía lo que Lévi-Strauss definía como una ciencia habitable. ¿No es acaso a ello a lo que nos invita la antropología? A complejizar la realidad, a observar la pluralidad, a tejer y establecer diálogos y a alejarnos de miradas simplistas y dicotómicas del mundo. Nos recuerda que la antropología es un proceso siempre incompleto, de traducción de realidades fragmentadas y móviles,
no obstante, aún pertinente en un mundo marcado por las desigualdades, los conflictos, la tendencia a la homogeneidad y al mismo tiempo la defensa de la diversidad, la alteridad y la particularidad. El autor reflexiona sobre la experiencia del trabajo de campo y sus complejidades, no siempre narradas en los textos académicos, en los papers. Esas experiencias que surgen del encuentro y desencuentro con la otredad, del encuentro de subjetividades y universos cognitivos diversos, incluso de la ingenuidad del antropólogo, ya narrada por Barley. Nos recuerda que los antropólogos trabajamos en el laboratorio más complejo del planeta, que son los seres humanos, y por tanto contextos de incertidumbre y contingencia propios de la diversidad. Y aunque no lo profundiza en este libro, pero sí en otros de sus textos, no deja de plantear la complejidad aún mayor que implica hoy mirar la proximidad, lo propio, la cercanía, cuando lo exótico y lo distante han dejado de ser el objeto de interés de la antropología. Hoy que, como él dice, lo distinto se siembra en nuestros propios jardines. Considera que en el trabajo de campo hay tres componentes: la intención, la interpretación y la expectativa. Lo que me lleva a recordar lo planteado por Rosana Guber cuando refiere a la etnografía como una relación social de campo, en la que el otro no es un interlocutor pasivo. Adicionalmente, él refiere al triple esfuerzo que significa hacer antropología. Esto es, saber hablar, saber leer y saber escribir. Explica, refiriéndose nuevamente a Levi-Strauss, sobre el viaje personal e infinito que es la antropología. Ese viaje, que ya lo decía el otro día en el aula, es sin retorno, con pasaje solo de ida. Y a su vez, ese viaje que es la posibilidad de pensarnos a nosotros mismos en el encuentro con el otro. Cita a Manuel Delgado, un antropólogo catalán a quien personalmente yo admiro muchísimo, quien en su introducción a una de las ediciones de Tristes Trópicos anota que la antropología es el arte de danzar entre los abismos, pero que es a la vez, además de una ciencia, un estado de ánimo. Yo añadiría que también es una forma de mirar y estar en el mundo, pero también una forma de soñar e imaginar mundos posibles. Sin cansarles más, debo indicar que este es solo un esbozo breve a algunas de las anotaciones que hace Alejandro en este libro. Es difícil aproximarme a la variedad, a la complejidad de aristas que él aborda. Yo solo me permito invitarles a leer esta obra. Estoy segura que nos da importantes luces, importantes claves para entender la antropología, su complejidad, pero sobre todo para entender la complejidad del trabajo de campo, que es primordial sustento y condumio de nuestra disciplina. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra a Alejandro Vázquez Estrada, autor del libro, quien hará la presentación del mismo. Alejandro Vázquez Estrada cuenta con 20 años de experiencia en investigación, docencia y vinculación en antropología. Antropólogo de profesión con especialidad en desarrollo comunitario, ética en las investigaciones. Sus estudios de posgrado son maestría en gestión integrada del agua, máster en multiculturalidad y desigualdad social, y un doctorado en investigación social, multiculturalidad y desigualdades por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Se ha desempeñado en distintas instancias de cultura en México, como en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Formó parte del equipo para la elaboración del expediente técnico presentado a la UNESCO de la expresión Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los Pueblos Otomí-Chichimecas de Tolimán, la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado. Cuenta con más de una decena de libros publicados en editoriales nacionales e internacionales, vinculados con los temas de patrimonio, poblaciones indígenas, cultura, naturaleza y antropología de la ciudad y lo urbano.
Su último libro, Cosmos y Praxis, Saberes y Aprendizajes de los Oficios en la ciudad de Querétaro, explora a partir de la etnografía los distintos modos de los cuales las personas, desde sus saberes cotidianos, construyen la ciudad. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y bueno, quisiera obviamente iniciar esta breve charla agradeciendo a las autoridades aquí presentes de la Universidad de la SUAY, al señor rector por este maravilloso recibimiento, a la doctora Gabriela Ligiuri por hacer esto posible y a todos y cada uno los que forman parte de esta maravillosa comunidad. Como bien lo señalaba el señor rector, Marcel Mauss en esta obra llamada El ensayo del don dice que justo el acto de reciprocidad es el que nos hace iguales y semejantes los unos a los otros. Dar, recibir y devolver. Esto que nos ha dado el día de hoy la antropología es un compromiso para devolver a esta universidad. En lo particular yo me siento comprometido ahora con esta universidad, con usted, con todos ustedes, en el sentido de lo mucho que he recibido y por lo tanto tengo que retribuirles. Es interesante cuando vamos dándonos cuenta de cómo estos principios, la reciprocidad, terminan siendo rebasados hoy en nuestra realidad contemporánea por otra clase de valores y otra clase de modos de relación. Y es ahí donde tiene lugar y cabida la antropología, para mostrarnos este amplio abanico de posibilidades de modos de existencia entre las personas y los colectivos. Quizá muchos de ustedes en este momento no sean antropólogos ni antropólogas, sino más bien vengan de otro tipo de formaciones, pero que en sí mismo se han encontrado esos dilemas de cómo relacionarnos con la otredad. Si usted se pone a pensar, los arquitectos, los médicos, los biólogos, los geógrafos, todas aquellas ciencias que hacen trabajo de campo, tienen que enfrentar universos de comprensión distintos. ¿Se acuerdan ustedes que hemos escuchado tantas veces que cada cabeza es un mundo? Pues la antropología tiene esta tarea tan sublime, pero al mismo tiempo tan compleja, de dar cuenta de cuáles son esas claves para la comprensión del mundo otro. Es por eso que es interesante que el día de hoy estemos dialogando sobre además uno de los elementos que le ha dado identidad a la antropología, que es el trabajo de campo. El estar ahí, las implicaciones del diálogo intercultural, el contacto, el vínculo, la relación. Como bien lo apunta esta imagen es una representación de otredades en general. De esta imagen al centro, blanca, prístina, que se encuentra ahí en una realidad que es culturalmente distinta. Y que me encantó que le hayan puesto esa sombra azul, que implicaría esta reflexión de por qué está ahí. Esta reflexión en el sentido de cuál es el modo de representarse, de concebirse y hacerse esa pregunta que todos los que hacemos trabajo de campo en algún momento lo hacemos frente a la desolación, el silencio y la distancia. ¿Qué estoy haciendo aquí? Este libro en lo particular es un libro que le tengo muchísimo cariño, especialmente porque no fue diseñado única y exclusivamente para la reflexión teórica, sino para la comprensión didáctica de todas aquellas generaciones que en algún momento, desde cualquiera de sus disciplinas, emprendan la gran aventura de solo ida de hacer trabajo de campo. Me parece que es interesante también que podamos, a partir de la gran excusa que ofrece la antropología, posicionar la gran necesidad de las humanidades al servicio de la construcción de nuestra sociedad. Me parece que la universidad hoy en día tiene esa gran misión vinculada con nuestro compromiso con las humanidades.
Y en ese sentido yo celebro muchísimo que ustedes tengan el gran honor de contar con un rector que tiene este amplio criterio humanista y que lleve hacia allá la labor de la universidad, porque es justo la comprensión del humano la materia prima absoluta de la antropología. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Los modos de relacionarnos con las otredades, los modos de construir nuestras identidades. Si se van dando cuenta, no solamente estamos hablando ya en sí mismo de antropología como disciplina, sino de nuestra capacidad que podamos tener desde cualquiera de nuestras disciplinas de hacer nuestras preguntas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué quiero estudiar una carrera universitaria? ¿Qué quiero construir con el conocimiento y las habilidades que pueda estar yo recibiendo en este espacio? Me parece que el mirar hacia adentro, y de ahí por eso tiene ese título este libro, implica esta continua reflexión de nuestros saberes y aprendizajes en nuestra vida cotidiana. No importa que no estemos posicionados desde la antropología, todo el tiempo tenemos que mirar hacia adentro en un sentido de construir una ética donde quepamos todas y todos nosotros. Cuando nosotros podemos advertir que cualquiera de nuestras disciplinas aparece como una práctica habitable del conocimiento, entonces estaremos comulgando en la verdadera vocación de la universidad: formar seres humanos. Yo les agradezco muchísimo sus comentarios. Me siento totalmente honrado de estar con ustedes aquí en la Universidad de la SUAY y, como decía Marcel Mauss, quedo comprometido hasta volver a tener un nuevo intercambio. Muchísimas gracias. En este momento abrimos paso a preguntas. Si alguien del público tiene una pregunta, por favor levantar la mano para asistir con el micrófono. Mario dice. Muchas gracias. Felicitaciones, Alejandro, por el libro. Todavía no lo termino de leer, soy totalmente sincero. Pero dado que estamos con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes de aquí que están presentes, quiero hacerte una pregunta que les llegue la respuesta a ellos también. Que tiene que ver con la didáctica, con ser docente, ser estudiante, enseñando, aprendiendo antropología dentro del aula. Y tú hablabas del planteamiento tempo-relativista, es un planteamiento en el cual, si tú no explicas a los estudiantes el contexto en que se da el pensamiento antropológico, una corriente, una escuela antropológica, se van a generar estos vacíos, formas de entender de otra manera. Entiendo desde el siglo XXI lo que pasó en el siglo XIX, y al hacer eso no estoy entendiendo bien lo que pasó en el siglo XIX ni por qué el autor dijo esas cosas en el siglo XIX, ¿no es cierto? Entonces, no solamente hablar de las corrientes, de las escuelas, que tú muy bien lo dices en el capítulo 6, hay que leer a los clásicos, pero también hay que enseñar a los clásicos, de que el contexto, enseñando el contexto y el pensamiento del autor, vamos a hacer que el estudiante entienda mejor, ¿no es cierto?, para comprender el momento político, económico, social, cultural, en el cual se dio este pensamiento. Y voy a tomar como ejemplo el evolucionismo, que es algo que ya hemos visto justamente, ¿no? El contexto del evolucionismo en antropología, que era un contexto cultural, yo diría un ambiente cultural, en el cual todo se explicaba desde el evolucionismo, no solamente la condición de ser humano. Estoy pensando en Marx, estoy pensando en Darwin, en un montón incluso desde el psicoanálisis, ¿no?, la evolución de la personalidad de Freud y tantas cosas. Entonces, vale la pena entenderlo así. Pero también pienso que leer a los autores clásicos en su contexto es una parte. La otra parte es que esa teoría todavía funciona en nuestro tiempo, porque muchos de los pensamientos, por ejemplo,
de pensar que hay salvajes y que hay civilizados todavía perviven en nuestro mundo actual. Entonces, y no hablo de la común de la sociedad, pero sí hay corrientes de pensamiento que tienen esa forma de entender el mundo. Por eso la exclusión, la violencia, muchas veces la racial, etc. Pero también cosas como lo que nos bombardea la publicidad. Ahora que venía hacia acá, justamente cuando venía hacia acá, escuché que dos chicas conversaban y una le mostraba algo en el teléfono, a la otra le decía, mira esto, qué chévere, comida sexy para personas sexys. ¡Wow! Digo, ¿cómo hacer etnografía de eso? ¿No es cierto? Entonces, claro, el leer a los clásicos también nos permite y nos invita a que a través de su pensamiento podamos entender lo que pasa en la actualidad. No solamente la vanguardia obviamente que es importante, pero los clásicos creo que lo son. Ahora, con todo ese conocimiento, ¿cómo hacer etnografía sobre esos, tú le llamas enfermedades sociales, ¿no? O sea, trabajar sobre las enfermedades sociales. ¿Cómo trabajar sobre, por ejemplo, la violencia haciendo etnografía? Y tomando en cuenta que quienes van a hacer etnografía son nuestros estudiantes. Esa sería un poco la reflexión y pregunta. Gracias. ¿Esperamos otra? Ok. Muy bien. Bueno, yo creo que esta pregunta podríamos tener un poquito más de hilo para ir enhebrando algunas consideraciones muy básicas y puntuales. Pienso que no solamente la etnografía nos sirve para comprender fenómenos sociales o culturales ligados usualmente hacia cuestiones virtuosas que a veces nosotros las enunciamos así como cuestiones patrimoniales, cosmogónicas, rituales, sino también a temas que provocan conflictos y dilemas. A partir de ahí, por ejemplo, la etnografía tiene esta capacidad de un acercamiento desde una mirada distante y que progresivamente va acercándose ya no solamente desde los ojos, sino también desde aprender a escuchar. Muchísimas veces nosotros en las universidades aprendemos a hablar y muy pocas veces aprendemos a escuchar. Aquel que aprende a escuchar sabe hacer preguntas. Aquel que antes de hablar escucha, tiene la posibilidad de guiar una conversación más allá de un tópico pensado como una entrevista. Me parece que en estos trayectos temáticos la etnografía brinda esa posibilidad performativa de ir profundizando en la cercanía para comprender de manera multidimensional y multiescalar cómo se viven desde distintos ángulos estas distintas dificultades. Entonces, a partir de ahí, la etnografía, por lo tanto, no solamente será mirar, sino también será articularse progresivamente hacia la escucha de las otredades, obviamente en conflicto. ¿Tiene alguna otra pregunta, tal vez? Muchísimas gracias por sus preguntas y su respuesta, doctor. De esta manera felicitamos al autor por este gran proyecto con un fuerte aplauso. De igual manera, agradecemos a todos por su grata presencia en este espacio y les invitamos a participar de las charlas que se realizarán hasta el día viernes en el marco del ciclo de conferencias Antropologías de hoy y de mañana. Les recordamos que les estaremos entregando un separador con el código QR de descarga del libro presentado en esta tarde.